Y ahora, con ustedes, la consulta médica. Un programa con las respuestas a sus necesidades de salud a través de las orientaciones de nuestros médicos especialistas. Participe con nosotros a través de nuestras líneas telefónicas en esta, su consulta médica. Cada día en todo el mundo hay un promedio de unas 3.000 personas que ponen fin a su vida y unas 20 personas que intentan suicidarse por cada una que lo consigue. Yo soy Patricio Peralta y en este programa, la consulta médica de hoy, vamos a hablar sobre suicidio. Estaremos conversando con las psicólogas María de los Santos y Berenice Fortuna Terrero de Oriéntate, ayuda psicológica en línea. Con ellas vamos a conversar cuáles son los motivos, cuáles son las causas que llevan a una persona a quitarse la vida. Luego de la pausa estaremos conversando con las psicólogas de Oriéntate, ayuda psicológica en línea. Usted está en sintonía con la consulta médica. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Gracias por llamar a Oriéntate, su apoyo psicológico en línea, donde orientamos su presente para mejorar su futuro. Tu especialista en línea, New York, le asiste, ¿en qué le puedo ayudar? Al hacer contacto con Oriéntate, cada uno de nuestros afiliados encontrará en nuestros orientadores no solo al especialista que lo ayudará a encontrar solución a su problema, también una mano que lo apoyará en los tiempos difíciles. Oriéntate es una institución donde procuramos la salud mental a través de un soporte y apoyo psicológico continuo a todas las personas, evitando el aumento de los procesos degenerativos psicológicos del ser humano, sin importar su género o estatus económico, a través de la línea telefónica, el chat o el videochat en línea y de manera presencial, ofrecidos por un equipo de profesionales en salud mental y con la más alta calidad en el manejo de la conducta humana. Los servicios de asistencia psicológica personalizada se ofrecen a nivel personal y familiar a través de su ARS, de su empresa o de manera individual, mediante planes ajustados a las posibilidades y necesidades de cada persona y a cada empresa, donde les ayudaremos a detectar, prevenir y solucionar los problemas que les afectan a sus empleados, logrando más eficacia y productividad en sus recursos humanos. Los especialistas de Oriéntate tienen años de experiencia en intervenciones psicoterapéuticas, así como en el manejo de la terapia cognitiva aplicada a la intervención a través de los recursos del Internet y el teléfono. Con ello, Oriéntate se inserta en los nuevos retos de las ciencias de la salud mental dentro del marco de la llamada Era de la Cibersalud o iSalud, fundamentada por la OMS. En Oriéntate hemos conjugado todos los recursos tecnológicos y humanos disponibles para ofrecer un servicio de calidad y excelencia, económico y práctico, apoyándose en la tecnología como herramienta para asistir con la eficacia oportuna al usuario, participando en el compromiso de crear una mejor sociedad con familias sanas, funcionales y felices. Regresamos a la consulta médica. Bueno, y continuamos en esta consulta médica. Yo soy Patricio Peralta y esta parte del programa, la entrevista,
donde siempre planteamos un tema con especialistas que nos acompañan en cada semana. Y precisamente esta semana hubo una celebración mundial muy importante, sobre todo en lo que tiene que ver con las emociones. Y el pasado 10 de septiembre se estuvo celebrando la prevención del suicidio. Y en este programa no quisiéramos dejar pasar por alto tan importante fecha. Es una fecha una celebración que se fomenta en todo el mundo para comprometer, ¿verdad? Para fortalecer medidas prácticas para prevenir los suicidios. Cada día en promedio existen hay casi 300,000 personas que ponen fin a su vida y al menos 20 personas intentan suicidarse por cada uno que lo consigue. Según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, cada año se suicidan casi 1 millón de personas en todo el mundo, lo que supone una tasa de mortalidad global de un 16 por cada 100,000 personas. Y que todavía esto supone una persona muere o se suicida cada 40 segundos. En nuestro país, desde hace más de 15 años, de manera consecutiva, la cifra anual de muerte por suicidio ha superado los 500 casos, que ha sido una constante, que alarma a profesionales de la salud mental y entidades que trabajan en la prevención de esta problemática que ya se puede decir que tiene etiqueta de epidemia. Nosotros en este programa queremos conversar y queremos aportar también un granito de arena en lo que tiene que ver con la prevención, sobre todo del suicidio, y arrojar un poquito de luz en lo que respecta a lo que está pasando en el país y en todo el mundo con respecto a este tema. Y para ello vamos a conversar, a hacer un breve conversatorio aquí con nuestras invitadas de hoy, María de los Santos. Ella es psicóloga, terapeuta familiar, y Berenice Fortuna Terrero, doctora en psicología, también investigadora, con experiencia en psicología educativa, en psicología del desarrollo y psicología aplicada, a quien doy la más cordial de las bienvenidas. Qué bueno que están con nosotros en esta consulta médica. Hola Patricio, ¿cómo estás? Hola, qué bien. Bueno, definitivamente quisimos traer este tema. Bueno, cada año la consulta médica siempre aparta un espacio para hablar un poquito, ¿verdad? Dialogar un poquito sobre este tema del suicidio. Pero entiendo que cuando una persona toma esta decisión, definitivamente es por todo un proceso. Me gustaría saber su opinión y ver una panorámica de lo que está pasando en el país, de lo que pasa en las personas y sobre todo a través de este programa, dar las herramientas y hacer un llamado a aquellas personas que se sientan, ¿verdad?, tristes, que se sientan deprimidas y que puedan acudir realmente a un profesional para evitar y no llegar a este desenlace. Bienvenidas, qué bueno que están con nosotros. Muchas gracias, Patricio. Buenas noches a todo el público. Sí, realmente en República Dominicana es alarmante la situación con relación al suicidio. Vemos que ha aumentado cada día y eso lo demuestran las cifras de suicidio que tenemos en la actualidad. La persona realmente cuando deciden quitarse la vida, suicidarse, primero lo piensan, lo planifican y esta persona dan señales en la familia. Lo único sí que la familia tiene que estar pendiente de estas señales, observar el cambio de comportamiento que están emitiendo su familiar o el allegado a esa familia. No, es posible que no van a ver el pensamiento de la persona, pero sí, por ejemplo, en el cambio de humor,
las personas tienden a ser muchas veces más irritadas, que cambian el comportamiento. No es un comportamiento común como el que la familia está acostumbrada a ver, sino que la persona se torna a veces mucho más agresiva, intolerante, en ocasiones se aísla. No necesariamente tiene que mostrar tristeza, porque muchas veces no lo muestra, no se ven, pero sí hay un gran cambio en esa persona. Incluso emiten palabras como que para qué estar vivo, y hablan incluso hasta del suicidio. Y la familia tiene que estar muy pendiente de lo que expresa su familiar y observar el comportamiento de esta familia. Y en ese caso sí se puede hacer prevención si la familia se da cuenta realmente de todo ese cambio del comportamiento del individuo. Y hay lugares incluso donde puede llevarlo si ve todos estos síntomas. Esos serían los síntomas, esos serían más o menos los síntomas y el comportamiento. Esta persona definitivamente tiene un cambio, o sea, se produce un cambio en el comportamiento y en las emociones de esta persona, es lo que tú quieres decir. O sea, es un cambio que se puede visualizar perfectamente, se puede comprobar en la persona que está padeciendo este mal, ¿no? En este caso, ¿qué tipo de padecimiento podríamos definir? ¿Depresión o qué otro tipo de padecimiento es lo que lleva realmente al suicidio? Bueno, las razones son múltiples, son muy variadas y es muy compleja porque como complejo es el comportamiento humano, así de complejos son las situaciones que se presentan. Muchas personas se desesperan y por impulsividad pueden caer en el suicidio. Porque no tienen los mecanismos, no tienen los mecanismos de afrontamiento ante una crisis eventual que se presente, una crisis que se le presenta en el momento, no sabe manejarla. Entonces no sabe afrontarla, no usa ese mecanismo de afrontamiento porque no hay claridad en sus pensamientos en ese momento. Ve como la desesperanza, que todo está perdido. Sí. Y no puede ver más allá, sino que simplemente acabar con el sufrimiento es acabar con su vida. Entonces, vemos a muchas de estas personas, pues, están en depresión o han caído en el uso y el abuso del alcohol, de sustancias prohibidas también. Hay otros trastornos mentales. Sí, yo pienso que, bueno, y me llama mucho la atención el hecho de que estas personas no toman esta decisión en un momento determinado, sino que van dando señales. Y también me llama la atención de que 20 personas intentan suicidarse por cada una que consigue el suicidio. O sea, esto quiere decir que hasta 20 veces una persona intenta suicidarse. Flor, me gustaría ver tu opinión al respecto de este tema en sentido general, pero sí me gustaría que nos dieras también una panorámica y sobre todo un poco la visión, ¿verdad?, de la sociedad dominicana, de las informaciones que tenga y sobre todo en lo que respecta a esta parte y este objetivo que tenemos de precisamente en lo que queremos retomar para identificar estos síntomas de las personas y que todos podamos también identificar estos síntomas y que podamos también tomar acción en consecuencia, ¿no? Bien, bueno, gracias por invitarme, Patricio, a compartir con ustedes. En el primer momento quiero conceptualizar como lo has hecho tú, lo que es suicidio, ¿no? Que es el suicidio, según la Organización Mundial de la Salud, es un acto deliberado de quitarse la vida. Otras personas lo pueden llamar como una forma de morir mediante causa de autogestión, ¿no? De autoagresividad. Entonces eso podemos llamarlo suicidio. Lo segundo es que existen etapas y momentos en la vida del ser humano donde somos más vulnerables o donde son más vulnerables a este proceso.
existen dos etapas de forma directa que vamos a mencionar. Por ejemplo, una etapa es la etapa de la adolescencia, donde ocurren muchos cambios, y otra etapa muy importante es la etapa de adulto mayor. O sea, son dos etapas en cuanto que suele haber como se eleva, ¿no?, el proceso y el pensamiento suicida. Es importante destacar que en la etapa de los adolescentes no es algo extraño que los adolescentes hablen de suicidarse. O sea, no se cree como que algo anómalo, ¿no? Al contrario, es algo normal que el adolescente siempre tiende a decir y a asumir esa postura. Y no siempre lo hace porque no quiere existir, como decía María. O sea, no siempre lo hace por eso. Muchas veces en esta etapa se hace por llamar la atención o porque se cree o no tiene muy claro lo que es el concepto de vida o muerte y se tiende entonces a autolesionarse en ese sentido. Pero no porque tenga como claro. recurso para llamar la atención. Correcto. No, correcto. No es porque tiene claro, ¿no?, que va a morir. ¿Por qué estas son las etapas principales que ocurren estos procesos? Pues mira, si nos vamos a las etapas de desarrollo humano, en esta etapa el ser humano se enfrenta a cambios biológicos, físicos, sociales, de interacción social, de existencialismo, por lo cual conlleva que la persona tienda a ver el suicidio como una herramienta, ¿no?, de control de la vida. Pero en este proceso también se puede observar que también se dan cambios en la parte del adulto mayor. O sea, también existen en esta etapa procesos de cambios biológicos, cambios sociales, cambio de redes de sociedad, viene la jubilación, la pérdida de los seres queridos, y por eso también tienden a ser una etapa de cuidado para el suicidio. Aunque mencionabas ahorita una estadística del suicidio, es importante destacar que debido a la cultura que existe, no siempre las estadísticas son exactas. Entonces, porque a veces la persona no lo dice, no cuenta como suicidio y no lo dice. Entonces, las estadísticas son mucho más altas de la que has mencionado tú. Son muchísimas más altas. En estudios realizados, Patricio, podemos encontrar que la mitad de los jóvenes que hacen el bachillerato han pensado en el suicidio. O sea, no lo han ejecutado, pero la mitad tienen pensamientos suicidas. Eso según el análisis. Mucho, Flores. Es sí, una tasa muy alta. Pero como te dije ahorita, no es algo extraño. O sea, no es extraño, no es anómala, según la OMS, que los adolescentes piensen en ese aspecto. Lo extraño es que esa idea sea perpetua, o sea, vuelva, regrese. Eso es lo malo. Porque pensar en un momento determinado, debido a que mami no me dejó ir a bailar, y entonces yo, como mami no me dejó ir a bailar, por castigo me quiero morir. Entonces ocurre mucho en esa etapa, pero no se llega a concretizar. Ya son, eso más adelante, entonces sí se concretiza ese aspecto. Y existen factores que determinan estos procesos, o sea, factores en los adolescentes y factores que también podemos ver en los adultos mayores. Por ejemplo, en los adolescentes tenemos los cambios físicos que tienen, que pueden generar baja autoestima, aislamiento social, temor a enfrentarse a la sociedad, debilidad en las redes sociales que tiene, también lo que son esos cambios físicos en los cuales tú comparas con otro adolescente y no llegan a los niveles que tú crees, ¿no? A los cánones sociales en cuanto a belleza que tenemos en República Dominicana, pues son factores que afectan y que puede conllevar al suicidio. Otro de ellos también, y de gran importancia, son los abusos. O sea, los adolescentes y niños en etapa de preadolescencia pueden tener abusos físicos y abusos sexuales, y también puede llevarlo a lo que es un suicidio. Otro es problemas en las escuelas. O sea, cuando hablamos de problemas académicos, hay niños y adolescentes que se han suicidado simplemente porque se han quemado en la escuela y no saben cómo decírselo a los padres. Entonces es un problema que existe. O el bullying, que también está muy de moda ahora, ese bullying cibernético y bullying que existe en las escuelas, en donde continuamente el estudiante se siente acosado, ¿no? Con burlas, con bromas, y eso conlleva, y ahora con el ciberespacio
mucho más, Patricio, se aumenta esta situación, ¿no? Entonces se siente acosado y no quiere enfrentarse. Pero hay también otra situación, que en la adolescencia también está lo que es la identidad sexual. Y en este proceso también de lograr esa identidad sexual puede existir suicidio, porque sienta que no lo aceptan, porque no aceptan su identidad, por temor a lo que los padres van a decir. Entonces el adolescente tiende a ver esto como una solución, lo cual no es una solución, pero tiende a verlo como una solución. Ya en el adulto mayor existen otros tipos de situaciones. Sí. Como Antes de hablar de los adultos mayores, sí me gustaría que profundizáramos un poquito sobre esta parte de los jóvenes. Yo creo que es muy importante y es muy importante también ver su opinión en lo que respecta al papel de la familia, al papel de los padres, sobre todo. Estos jóvenes muchas veces, también por su baja estima, porque todas estas situaciones que muy bien tú has planteado, dan al traste con la baja la autoestima de los jóvenes, ¿no? Y esto los los ubica también en una situación de preocupación para la familia, para los padres, que muchas veces los padres no estamos poniendo atención o no nos damos cuenta siquiera de esta situación que están padeciendo nuestros jóvenes. Realmente, y me gustaría ver también la opinión de María en esta parte de los jóvenes. Yo creo que es muy importante saber de qué manera podemos nosotros los padres también en nuestra familia poder identificar estas, y muy bien tú lo describiste ahorita, el cambio de ánimo, de los cambios que produce en el comportamiento de cada uno de estos jóvenes, María. ¿Te refieres a cómo podemos apoyarlos en la casa? Bueno, sí, exactamente. Ya que tú has dicho perfectamente, detallado perfectamente cada uno de estos síntomas, me gustaría retomarlos. Yo creo que es muy importante. Y también, ¿cuál es la actitud? ¿De qué manera nosotros, los padres, podemos identificar estos comportamientos en los jóvenes? Bueno, te decía, vuelvo y repito, que hay que poner mucha atención a todos esos cambios que se dan en los jóvenes. Una manera importante de importantizarlos a ellos es la escucha de papá y mamá. Una escucha activa sin juzgarlo, permitirle que ellos se expresen, incluso en las reuniones familiares que son sumamente importantes. Es una estrategia que papá y mamá pueden darse cuenta qué está pasando con ellos. Dejarlo que se expresen de manera tal como ellos son y ponerle atención a eso. Una comunicación que sea constante en la familia es sumamente importante para los jóvenes. Que ellos sientan que en la casa lo confirman, lo reafirman, que lo que ellos dicen, papá y mamá, se identifican y pueden confirmar en el niño para que esto le aumente su estima. Eso es muy, muy importante para ellos, sentirse valorado, sentirse aceptado, sentirse amado, sentirse escuchado. Entonces, se gana mucho con escuchar los jóvenes. Porque nosotros los adultos tenemos una manera de ver las cosas como fuimos criados, pero en estos tiempos aparecen nuevos elementos. Tenemos, por ejemplo, las redes que no las teníamos antes y tenemos muchas formas de cómo poder evaluar los jóvenes. Sin embargo, ellos se nos han ido adelante con la tecnología y se pueden combinar las experiencias que tenemos con lo que ellos están viviendo hoy en día. Patricio, también es importante, como decía María, que lo ha aclarado mucho, y lo que son esos factores, ¿no? Esas observaciones que tenemos que tener los padres con los hijos. Y es importante que los padres observemos los cambios de hábito de los hijos. Es decir,
un factor puntual es esos cambios de hábitos. O sea, ese hijo adolescente que te llega a la casa y de repente te está usando solamente sudadera. Yo sé que está muy de moda la sudadera, pero hay que observar porque puede ser que debajo de la sudadera se esté haciendo autolesionándose, y que ya eso es una forma de demostrar, ¿no? Que pueden haber ideas suicidas, que no está comiendo, un adolescente que no come, un adolescente que no está durmiendo de manera correcta, un adolescente que ha dejado de tener interés por cosas que antes tenía muchas ganas, ya no tiene mucho interés, no tiene ganas de salir, se encuentra encerrado en su habitación, nada lo motiva, ha perdido interés por la escuela, ha perdido interés por las conversaciones, como decía María anteriormente, ha comentado a alguno de sus amigos, porque miren, cada vez que una persona se suicida, lo ha comentado, algo ha dicho. Entonces, eso es importante. Sí. Se lo ha comentado a alguien, esa idea, ¿no? De no querer estar vivo, de sentirse frustrado. Ha empezado a caer en depresión, porque ya no se interesa por las cosas, en ansiedad. Entonces, todos esos elementos que vamos mencionando, los padres tenemos que tenerlo, que ser observadores. Otra cosa importante es lo que ven en los medios, como mencionaba María. Hay que tener cuidado con lo que nuestros hijos están viendo. Y es debido a que, no sé si tú escuchaste una historia que ocurrió de una novela que surgió para los años del 1974, en el cual una de las personas, el protagonista se suicidaba, y debido a esa novela, los demás también se suicidaban. Se llama El efecto de Weather, ¿no? La novela así se llamaba. Sí, y que incluso esa misma novela se empezó a sacar del mercado por el efecto que causaba en los adolescentes, porque a veces se idealiza el suicidio en los adolescentes. Y también ha ocurrido, por ejemplo, ahora con estos jóvenes coreanos que cantan precioso. Tengo una hija, por ejemplo, que lo escucha mucho, pero que muchos de ellos tienden a suicidarse, y ha generado que los fans, ¿verdad?, idealicen el suicidio como un patrón de conducta. Entonces, hay que tener cuidado en eso, qué están viendo nuestros hijos, cuáles valores estamos inculcando, cuáles valores espirituales también estamos creando con ellos, para entonces poder hablar entonces de un trabajo familiar, esa integración familiar. Pero ¿qué sucede? Muchas de las familias de República Dominicana son disfuncionales. Son familias disfuncionales. Entonces, tenemos un trabajo arduo que hacer desde lo que es el trabajo de salud mental, ¿no? Desde los psicólogos, psicopedagogos, terapeutas, porque a tener familias disfuncionales, pues tenemos un problema mayúsculo. ¿Quién observa a nuestros hijos? ¿Quién observa a nuestros adolescentes? Entonces, es un problema que tenemos que trabajar desde esta índole. No, y sobre todo la familia que tienen que irse a trabajar justamente, que lo dejan, por ejemplo, con el servicio, o lo dejan con la computadora, y no hay esa vigilancia tan de cerca. Correcto. Entonces, por eso es que hay que poner unos límites claros a los hijos y estar justamente vigilante en todo lo que estos hacen. No es que lo vamos a agobiar, no es que lo vamos a subir, ¿verdad? Pero por lo menos estar bien pendiente cómo es que lo vamos a guiar a ellos. Pero que ellos no tengan confusión con los límites que hay en la casa y la jerarquía. La jerarquía, todo eso esté bien claro. Quién es que dirige en la casa, quién es el papá, quién es la mamá, ellos son los hijos, pero que ellos también tienen unos derechos, pero que esos derechos conllevan a unos deberes también, que ellos estén bien claros en eso. Y en el valor por la vida, a enseñarlo a valorar la vida. Y déjame decirte que las autoridades, los gobiernos que tenemos, tienen mucho que hacer para la promoción de la salud mental, en la inversión de lo que es la salud mental, para tener una sociedad sana, para tener familias sanas. Porque, ¿qué es lo que sucede? Que de la familia se van a la sociedad y viceversa. Es como, ¿verdad? De aquí para allá y de allá para acá. Entonces, debe haber una inversión, porque cuando se invierte en la promoción de la salud mental,
Eso es parte de lo que es la prevención del suicidio, la prevención de lo que es la depresión y la prevención de otros trastornos mentales. O sea, por ejemplo, en este país hay aproximadamente 1.700 UNAD, 50 centros especializados. O sea, en esos centros hay que nombrar especialistas de la salud mental, hay que nombrar psicólogos. Yo digo que 3, yo no sé, 3 por cada centro. Y hay que hacer, claro, hay que hacer una preparación de lo que es la atención primaria, para que el profesional de la salud que esté ahí promocione, y a la vez que promociona, hace prevención. O sea, que también hay que implementar políticas en la salud pública para la prevención de las enfermedades, para la salud mental. Bueno, ya tú has dado algunas pinceladas, ¿verdad?, de cómo proceder también en el orden de la salud pública, sobre todo en lo que tiene que ver con la intervención y dar respuesta sobre todo a estos graves problemas de nuestra sociedad. Yo tengo que hacer una pausa con su permiso. Vamos a ver luego de la pausa si realmente entonces todo este proceso, como decía al inicio de la entrevista, la depresión y todo este proceso que lleva a la persona, al joven, y sobre todo esta parte de la que nos hablaba Flor, del adulto mayor, cómo se manifiesta también y cómo podemos nosotros actuar, reaccionar con respecto al comportamiento de los adultos mayores ante esta situación, ¿verdad? Y sobre todo, me gustaría saber si definitivamente se puede considerar la depresión como antesala del suicidio, ¿verdad? Aunque bien ustedes han explicado que todo un comportamiento es el que genera, ¿verdad?, múltiples factores que potencializan la vulnerabilidad de las personas hasta llegar, ¿verdad?, a intentar un suicidio. Han explicado muy bien cuál es este comportamiento. Vamos a la pausa. Hoy estamos conversando con María de los Santos, psicóloga, terapeuta familiar, y Berenice Fortuna Terrero, doctora en psicología e investigadora, experta en psicología educativa y en psicología del desarrollo y psicología aplicada. Ellas son también partes del equipo de Oriéntate, ayuda psicológica en línea. Vamos a la pausa y en breve retornamos en esta consulta médica. Usted está en sintonía con la consulta médica. Gracias por llamar a Oriéntate, su apoyo psicológico en línea, donde orientamos su presente para mejorar su futuro. ¿Tu especialista en línea, New York le asiste, en qué le puedo ayudar? Al hacer contacto con Oriéntate, cada uno de nuestros afiliados encontrará en nuestros orientadores no solo al especialista que lo ayudará a encontrar solución a su problema, también una mano que lo apoyará en los tiempos difíciles. Oriéntate es una institución donde procuramos la salud mental a través de un soporte y apoyo psicológico continuo a todas las personas, evitando el aumento de los procesos degenerativos psicológicos del ser humano, sin importar su género o estatus económico, a través de la línea telefónica, el chat o el videochat en línea y de manera presencial, ofrecidos por un equipo de profesionales en salud mental y con la más alta calidad en el manejo de la conducta humana. Los servicios de asistencia psicológica personalizada se ofrecen a nivel personal y familiar a través de su ARS, de su empresa o de manera individual, mediante planes ajustados a las posibilidades y necesidades de cada persona y a cada empresa, donde les ayudaremos a detectar, prevenir y solucionar los problemas que les afectan a sus empleados, logrando más eficacia y productividad en sus recursos humanos. Los especialistas de Oriéntate tienen años de experiencia en intervenciones psicoterapéuticas, así como en el manejo de la terapia cognitiva aplicada a la intervención a través de los recursos del Internet y el teléfono. Con ello,
Oriéntate se inserta en los nuevos retos de las ciencias de la salud mental dentro del marco de la llamada Era de la Cibersalud o iSalud, fundamentada por la OMS. En Oriéntate hemos conjugado todos los recursos tecnológicos y humanos disponibles para ofrecer un servicio de calidad y excelencia, económico y práctico, apoyándose en la tecnología como herramienta para asistir con la eficacia oportuna al usuario, participando en el compromiso de crear una mejor sociedad con familias sanas, funcionales y felices. El Idopril es tu aliado a la hora de recibir los tratamientos y atenciones que necesites en caso de un accidente laboral. Trabajador, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do y conoce todo lo que podemos hacer por ti. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Regresamos a la consulta médica. Continuamos en esta consulta médica hoy en la grata compañía de María de los Santos y de Berenice Fortuna Terrero, ambas psicólogas de Oriéntate, ayuda psicológica en línea. Estamos conversando, ¿verdad?, sobre este tema de las emociones, sobre todo en el orden de la depresión y del suicidio, a propósito de la yo diría más que celebración, el llamado internacional a la prevención, ¿verdad?, del suicidio. Precisamente estamos conversando con nuestras invitadas hoy sobre este tema y hablábamos sobre las diferentes reacciones y causas, ¿verdad?, que llevan a una persona y sobre todo a los jóvenes al traste con quitarse la vida. Y quisiéramos ver, y le preguntaba en el segmento anterior, si la depresión podemos considerarla como antesala del suicidio y sobre todo, ¿qué otros comportamientos, aparte de los ya que hemos mencionado, qué otros trastornos también van de la mano con este comportamiento, por un lado? Y por otro lado, también me gustaría ver cómo se manifiesta en los adultos mayores, en los más viejitos, ¿verdad?, esta situación y de qué manera las personas, las familias, podemos nosotros también contribuir para que estos adultos mayores puedan sentirse acompañados en esta situación y que no den al traste con quitarse la vida. Y me quería mencionar que cuando conceptualizamos adultos mayores, estamos hablando de las personas que tienen entre 65 años en adelante. Eso quería 65. aclarar, los 65 años en adelante según la OMS. Por supuesto que la depresión es el primer factor, según estudios realizados, que conlleva al adulto mayor al suicidio. Entonces, ¿qué sucede? Una de las prevalencias en el adulto mayor es la depresión. Es decir, la principal enfermedad que tenemos en el adulto mayor es la depresión. Y es una de las principales causas del suicidio. Por eso vemos que en esta etapa es tan alto los adultos mayores que tienden a optar por esta opción. ¿Y por qué? Bueno, pues según el manual de psiquiatría de adulto mayor, y Olivares, y Ocio, y Hernández, que son una serie de escritores que hablan de estos aspectos, esta es una etapa que, aunque hemos querido cambiarle desde lo que es la salud de positiva, ¿no?, el término de envejeciente, es una etapa donde hay muchas pérdidas. Ahí tenemos pérdidas de la salud, pérdidas físicas, pérdidas sociales, pérdidas hasta del contexto, hasta del ambiente, pérdida de la pareja, y todas estas pérdidas a veces conlleva que el adulto mayor no logre adaptarse a ese nuevo cambio. Una de las grandes pérdidas también que se tiene es esa pérdida biológica. Sí, no va aceptando esos cambios. Según la etapa de Erik Erikson, estamos hablando de la octava etapa, ¿no?, de Erik Erikson, que es depresión versus la integridad. Entonces, ¿qué significa eso? El adulto mayor puede lograr tener una integridad y tener una adultez normal o exitosa, una vejez normal o exitosa, o puede tener una vejez patológica.
¿no? Ujú. Entonces, que lo lleva al estancamiento. Entonces, eso lo lleva a estar rememorando cuando era joven y a querer tener esa condición de joven que teníamos. Entonces, por eso en esta etapa, esas cantidades de pérdida, pérdida del trabajo, pérdida de la independencia, inclusive tenemos pérdidas físicas que lo hacen totalmente dependiente a otra persona y tú, una persona que eres activo, joven, que has hecho de todo, de repente te encuentras detenido en el tiempo porque no puedes valerte por ti mismo y tiendes entonces tu autoestima tiende a caer. Y eso te lleva a una depresión, que puede ser una depresión severa, que luego puede llevarte a un suicidio en ese aspecto. En ese aspecto. Eso puede ser controlable. O sea, la persona realmente no se da cuenta que está pasando por esta, sea joven o sea adulto mayor. Sí, las personas siempre se dan cuenta que hay un cambio en la vida, ¿no? Hay una falta de valores, una falta de entusiasmo. Y tanto en el adulto mayor como en los adolescentes, como en las personas de las demás etapas, que como decía María, el suicidio, no, aunque he mencionado mucho la etapa de adolescente y adulto mayor, se da en cualquier etapa del ciclo vital, ¿eh? No es un momento específico. Y es importante ver algo que en los últimos años en República Dominicana se ve adultos jóvenes que han cometido suicidio debido, bueno, a situaciones de enfermedad, a situaciones económicas, a situaciones sentimentales, Y yo amorosas. creo que el factor económico es una condición también, una situación, y en los últimos Correcto. tiempos que ha estado también influyendo, ¿verdad?, al comportamiento emocional de las personas, sobre todo en esta pandemia, que yo creo que, oye, sería también ideal ver de cómo está también influyendo, es otro tema, toda esta situación de la pandemia, ¿verdad?, ante el ánimo y el comportamiento emocional de las personas, ¿no? Correcto. Iba a ir hacia allá, iba a hablarte un poquito sobre el cambio que hemos tenido todos con lo que ha sido la pandemia, porque toda nuestra vida ha cambiado, nuestro ritmo de vida, nuestros hábitos han tenido un cambio, sobre todo también en los adolescentes que tienen una etapa de tanto contacto, de tanto integración social, y de repente nos vemos aislados en situaciones que a veces no la pensamos. Es decir, el que tiene unas buenas condiciones para estar en aislamiento quizás le golpee menos, pero hay una gran cantidad en República Dominicana de población con bajos recursos económicos, donde las condiciones de vida no son las mejores, donde las construcciones de las casas no son las mejores y le estamos pidiendo quédense en su casa. Pero ¿en qué casa? ¿En qué condiciones? ¿En qué espacio me estás pidiendo yo que me quede? Entonces, esas situaciones, esos cambios, ese roce entre los mismos miembros de la familia, que antes no estaban tan mezclados y de repente tenemos que compartir de manera obligatoria con cada uno de ellos, pues ha llevado a un cambio en la conducta, a un cambio en el comportamiento, a cambio de hábitos y a tener que manejar nuestros estados de ánimo, que muchísimas veces no sabemos cómo manejarlo. Entonces, no solo eso, al mismo temor de estar contagiado, o sea, al mismo temor de que tú me puedes contagiar. Entonces, son una serie de factores que se vienen a unir en esta temporada a lo que es el ser humano, que puede originar y elevar ese incremento de suicidio, no solo en República Dominicana, sino a nivel mundial. Así es, María. ¿Qué opinas al respecto? Sí, así es. Vamos, hay que evaluar, la OMS no sabe lo que viene tampoco, pero hay que evaluar esta crisis post pandemia, donde la persona ha perdido sus empleos, y esto de alguna manera va a impactar de manera negativa, porque ahí vienen los problemas económicos, las deudas, los compromisos económicos que la persona no tiene la facilidad ahora por la pérdida de empleo de cómo solucionarlo. El mismo hecho de que en una familia se hayan infectado algunos de los miembros, eso es un gasto económico que tiene esa familia, cómo la deja. Por ejemplo, las personas adultas que tienen otros tratamientos, que necesitan recursos económicos, que son ellos que tienen que solventarlo. Entonces,
y ha dejado esta condición, han tenido que pagar, que gastar por las enfermedades de la actualidad, del coronavirus, pero además hay otras enfermedades que también tienen ellos que buscar los medicamentos, el dinero para comprar esos medicamentos y medicamentos caros. Hay pacientes, por ejemplo, que usan fármacos por los trastornos mentales que tienen y han dejado de comprarlo y de usarlo, justamente por la situación que es difícil, es muy correcto. difícil. Entonces, todo esto va en detrimento de la población. Por lo tanto, el Estado, y yo digo el gobierno, porque son los que están actualmente, tienen que buscar estrategias de cómo es que van a solucionar esto. O sea, que no sabemos lo que va a pasar de aquí a diciembre. Yo leía en un artículo de salud mental que de enero a mayo habían 238 personas que se habían suicidado. Así es. Eso. O sea, que en el mismo periodo del 2019, para esta fecha, este año se aumentó 5 personas más. Sí, el año pasado estaba en 284 personas que se habían suicidado. Y me llama mucho la atención de que de esas personas, un 87% eran hombres y un 37%, un 13% eran mujeres. O sea, un 87%, y me da definitivamente entonces una interrogante, ¿por qué realmente los hombres se están suicidando más que las mujeres, ¿no? ¿A qué se debe esto? Sí, es importante destacar eso, que el suicidio es una situación que se da mayormente en la población masculina, que casi de cada 4 suicidios, 3 son hombres y 1 es mujer, en ese sentido. Pero antes de responderte eso, quería hablar un poquito de lo que hablaba María sobre la atención primaria. ¿Por qué? Porque la atención primaria juega un papel importante en este punto del suicidio, y es esa atención preventiva que se está haciendo en cuanto a este proceso. ¿Y por qué me llama la atención? Porque revisando, por ejemplo, los seguros médicos, la ARS y todos los demás, podemos observar que no existen estas atenciones primarias gratuitas a las personas. O sea, para que una persona realmente tenga una atención primaria gratuita, hay muy pocos, como mencionaba María, psicólogos disponibles para trabajar con ellos. Pero aún más, con esta situación del COVID, donde la atención primaria no puede ser presencial o casi no puede ser presencial, ¿cuáles son los mecanismos que tenemos para trabajar con estas personas? Por eso, una de las herramientas que tenemos, por ejemplo, es Oriéntate, en donde tenemos un trabajo que se está haciendo por vía telefónica con personas especializadas que pueden ayudar a esa atención primaria a todo tipo de personas, y que creo que puede trabajar de manera inmediata y preventiva este aspecto. Entonces, ¿por qué no tener un proyecto como este en los seguros médicos? ¿En qué consiste Oriéntate? ¿De qué se trata? ¿Cómo funciona? Es un servicio que se hace de manera directa en línea, en el cual una persona puede llamar al servicio o comunicarte por chat en orientate.com, y puede de esta manera hablar con un especialista, psicólogos, terapeutas, psiquiatra, según la problemática que tenga, y de esta manera comenzar un proceso psicológico preventivo en línea. Y no tiene que trasladarse a ninguna parte del país para este proceso. Y lo importante es que son personas totalmente profesionales. Entonces me llama la atención que no existan, tú revisas, por ejemplo, la ARS, y no existen esos seguros que cubren esa parte en los adultos mayores, en los adolescentes. O sea, no existe un plan familiar que pueda amarrar a la población dominicana, que lo podemos ver en otros países. Por ejemplo, yo estuve viviendo un tiempo en España debido a mi doctorado, ¿no? Y ahí podemos ver cómo existen redes telefónicas, redes de plataforma, en los cuales las personas pueden ir trabajando ese proceso de salud mental. Sin embargo, aquí no existe, y aún con el proceso de COVID, no se le ha dado todavía ese empuje que debería hacerse desde el Estado a esta situación de la salud mental y de manera directa al suicidio. Muy bien, y me gustaría, María o Flor, si tienen
alguna idea que se nos haya quedado también y que quisieran reforzar en estos últimos minutos que quedan, ¿no? De mi parte, para concluir entonces y darte las gracias primero por la invitación y a los amigos que nos escuchan también y nos ven por la invitación. Y es importante entonces, quería hablar un poquito de la parte de los comunicadores y, en este aspecto, ya que a veces, como habíamos mencionado, las personas a veces se suicidan porque se convierte como un impacto publicitario y muchos adolescentes que no entienden la situación ven esto como una especie como una especie de solución a problemas e inclusive porque a veces los mismos comunicadores al expresar que ha existido un suicidio lo expresan como una solución. O sea, la persona solucionó su problema suicidándose y son elementos que los comunicadores no deben repetir por este aspecto. Siempre también hay que verlo como un proceso generalizado, es decir, tratar de no narrar mucho la historia que conlleva el suicidio, porque eso genera mucho morbo y genera también que personas que estén pasando por situaciones parecidas tiendan a ver el suicidio como una solución al problema. Hay que verlo también con las estadísticas para que la persona lo vea como un problema estatal y no como un problema mío, o sea, como un problema personal mío que pueda entenderme a mí a llevar al suicidio. Y sobre todo, es una situación que tiene que verlo como aspecto familiar, ya dirigiéndome a la familia. Padres y madres, hay que estar observando a nuestros hijos, hay que estar pendientes de las cosas que hacemos, hay que tener actividades ocupacionales para los adolescentes. Ahora en periodo de pandemia y en aislamiento social, hay muchos cursos, hay muchos talleres online, hay muchas actividades ocupacionales que pueden realizar, cronogramas en las casas donde estos puedan ocuparse de tareas, de acciones, donde puedan compartir en familia. Y esto puede tender, no solo, o sea, la pandemia no solo genera un problema de aislamiento, sino que puede generar una solución en cuanto a la comunicación que existen en la familia, ya que estar todos allí, vamos a tender a hablar, vamos a tender a comunicar, vamos a dialogar. Es mi consejo que les doy. Muy bien, María. Bueno, pues te doy las gracias, Patricio, por la invitación. Gracias a la población dominicana por ver este programa. Y con relación a lo que decía la doctora Fortuna, realmente los medios de comunicación, le agrego que en sus páginas pues no pongan estos hechos de suicidio en la primera plana, sino que sea en otro lado. O sea, que no se vea como tan impactante, justamente para que no lo vea la gente, y como una tendencia a los jóvenes, a las personas, a imitar esta manera que supuestamente yo entiendo que es solucionar un problema. Que más que solucionar un problema a la familia, la persona que se quita la vida es como agregarle un problema, porque eso le agrega a la familia otras cosas, vergüenza, mucha culpa, porque la familia se pregunta qué yo hice, qué dejé de hacer en este momento. No, y se ha dado caso incluso que familias se han enterado de la muerte de un familiar de esta forma a través de los medios de comunicación, y de verdad que ha sido muy triste el caso, ¿no? En varias ocasiones, ¿no? Pues nada, muchas gracias y que esperamos que todo le haya servido para orientar la familia dominicana. Muy bien, muchísimas gracias a ustedes y esperamos, bueno, esto definitivamente es un tema que es difícil terminarlo y que tiene muchas aristas, ¿verdad? Definitivamente el propósito de este conversatorio precisamente es hacer un llamado a la atención en la celebración, ¿verdad? De este aporte para que las personas tomen conciencia, sobre todo ante este terrible mal, ante esta problemática, esta enfermedad, ¿verdad? De la depresión y de las enfermedades emocionales que dan al traste con el suicidio, las personas que se quitan la vida. Muchísimas gracias a ustedes y gracias a todos ustedes, amables amigos y amigas, que nos sintonizan cada sábado
cada martes a las 11 de la mañana por esta BTV Canal 32, también a través de nuestras redes sociales, el hashtag y el @ la consulta médica en todas nuestras plataformas digitales, también a través de la plataforma del canal www.tv.com. Recuerden, la consulta médica estamos los sábados y los martes a las 11 de la mañana. Yo soy Patricio Peralta, un placer estar con ustedes. Hasta una próxima. Hemos presentado La Consulta Médica, un programa con las respuestas a sus necesidades de salud a través de las orientaciones de nuestros médicos especialistas. Participe con nosotros a través de nuestras líneas telefónicas en esta, su consulta médica.